Comenzamos, si parece, este pleno en sesión extraordinaria, como acordábamos en el pasado, de este 23 de noviembre de 2017, siendo las 7 horas, en este salón de sesiones. El primer punto del orden del día, la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguna alegación al acta? Por parte del Partido Popular. Pues pasamos al punto número 2, que es la toma de posesión del concejal don Francisco Cuesta Peinado. Pasamos al formalismo. Sí, bueno, el Ayuntamiento Pleno, sesión central del 3 de agosto, tomó conocimiento de la renuncia voluntaria del Gonzalo Manuel Muñoz del cargo de concejal de Ayuntamiento por razones personales que presentó el 28 de julio. Finalmente, se solicitó a la Junta Electoral General que fuera enviada las credenciales de don Francisco Cuesta Peinado, que era el siguiente candidato en la lista de las elecciones municipales de 2015 por el Partido Popular. Estas fueron recibidas en el Ayuntamiento el 27 de noviembre de 2017. Una vez comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles al concejal electo, lo cual el resultado conforme a esta ley, procede a realizar la toma de posesión del nuevo concejal. A este respecto, señala la ley de régimen electoral general, establece que en el momento de tomar posesión para adquirir la plena protección de su cargo, el candidato debe jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes y reglamentos respectivos. Para dicha toma de posesión se utilizará la fórmula de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707/79 del 5 de abril, que consiste en que el concejal pronuncie la fórmula de juramento o promesa ante un ejemplar de la Constitución. Juro por mi conciencia y no cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, lealtad al rey, verdad y hacer guardar la Constitución por menor y la voluntad de la Pues le damos la bienvenida a los incorpores, que te deseamos que tengas muchos aciertos, porque tus aciertos van a ser un bien para todos y esperemos que el trabajo que hagas pues, sea una prestación siempre en pro del municipio, que para eso estamos aquí. Así que mucha suerte y bienvenido. Sí, bienvenido. Bienvenido si queréis decirle algo. Yo, hombre, ya llevo unos cuantos plenos diciendo cuándo va a venir, pues darle la bienvenida, por supuesto, y me alegro que esté aquí. Con lo que pueda aportar y bueno, con la amistad que no. Gracias. Bueno, pues darle la bienvenida, sé que Paco viene con intenciones de echarnos mano, de ayudar, y todo el beneficio del pueblo y ya está. Esperemos que haga bien su cometido. Que se primero tomamos el teléfono. Sí, y luego. Muy bien. Pasamos al punto número 3, que es la aprobación inicial de la innovación del Plan General afectante al sector CHV04, promovido al caso de don Francisco Cano Hueso y otros. Le paso la palabra al concejal de urbanismo. Bien, pues esta innovación que se plantea al Plan General de Ordenación Urbana tiene su base en una petición del propio propietario del inmueble, sitio en calle Paseo, que todos sabéis cuál es, que en concreto actualmente se encuentra sin edificación, un solar. Lo que plantea el propietario es que, vista la situación que se encuentra el PGO, es interesante y, si se lo permite la ley, volver a la situación de catalogación que tenía anteriormente para que sea equiparable con las viviendas que tiene anejas. Todo ello cuenta, por supuesto, con un informe favorable del equipo técnico del Ayuntamiento. ¿Algo que agregar al punto? Bueno, pues ya comentamos algo en comisión informativa, ¿no? Este es un proyecto que viene de ARSE, que como concejal, que he tenido funciones en el equipo de gobierno, aunque nunca he tenido de urbanismo, pues lo viví un poco de cerca, un poco, ¿no? Lo viví de cerca y el comentario que hicimos en comisión informativa pues es el mismo, ¿no? Es decir, no tenemos la información suficiente como para posicionarnos a favor o en contra del punto. En definitiva, nosotros estamos a favor de todo lo que pueda ser el desarrollo urbanístico de la localidad
y bueno, pues se ha visto que cuando se ha traído alguna cosa que ha afectado en este sentido, pues hemos votado a favor. Pero en este caso concreto, si el hecho no es que estemos en contra de que se edifique lo que se tenga que edificar, el problema es que, bueno, con este proyecto, y yo creo que Rebe lo sabe bien, y no sé, pero Rebe sí sabe bien que este proyecto viene de largo, que este proyecto fue conflictivo, que este proyecto pasó por cultura, que este proyecto tuvo muchos problemas para su ejecución, que se llegó a una ejecución en la que el proyecto pues aportaba una serie de cosas que eran a nivel municipal, no sabemos si esas cosas se mantienen, no se mantienen, que era un proyecto de construcción que, pues, bueno, de alguna manera se consensuó con cultura y tenía unas características determinadas que luego después no se ha podido ejecutar. Ahí es donde está la clave que, bueno, pues sería un poco determinante para saber, pues, bueno, pues en qué consiste realmente y qué es lo que se pide, porque claro, lo que había antes sí lo conocíamos, por lo menos. Yo no sé ya si después ha tenido más modificaciones. Y aquello era algo que vertebraba también pues, la zona de la plaza. Lo que se va a hacer ahora, pues me imagino que si tiene todos los beneplácitos y todos los informes técnicos positivos por parte de quien corresponda, pues cumplirá la normativa, pero lo desconocemos. No sé si, pues bueno, si en alguna forma se nos puede achacar. Yo considero que no. Porque si a mí se me hubiera dado tiempo, yo hubiera estudiado el proyecto, si a mí se me hubiera comunicado con tiempo, yo hubiera estudiado el proyecto, si se me hubiera llamado o hubiera venido que se me hubiera explicado. El problema es que, pues bueno, pues el lunes cuando se nos informa de esto, pues bueno, todos los días no son iguales, todas las semanas no son iguales. Y claro, nosotros no comemos esto. Entonces, esa es un poco la tesitura en la que nos vamos a basar para abstenernos, no votar en contra, desde luego. Falta de información, por supuesto, y de alguna manera también reivindicar cómo se hizo o cómo se llevó a cabo ese proyecto en su momento, porque era algo que iba a vertebrar el urbanismo de nuestra localidad y en un sitio pues que yo considero que es estratégico. No tenemos tampoco información, como no la tenemos para desde luego, para posicionarnos a favor, tampoco la tenemos para posicionarnos en contra, porque no sabemos si es malo, lo único que sabemos es que los informes son positivos, ¿vale? Y ese va a ser nuestro voto, un voto de abstención, pero no por nada, sino porque no tenemos la información suficiente para saber qué estamos haciendo. Porque en un momento determinado, yo por lo que conozco de los proyectos anteriores, si eso se modifica, los proyectos anteriores para mí eran beneficiosos. Si a lo largo del tiempo se han cambiado, no se han informado, no lo sé, pero no sé en qué consiste el proyecto que se va a ejecutar ahora mismo. Yo sí sé que el proyecto que en su momento se aprobó era un proyecto, pues bueno, que todos los técnicos de cultura lo habían aprobado y que... Yo creo que sí, bueno, lo mismo yo, la información que tengo no es la correspondiente, pero que nosotros llegamos a un acuerdo con el promotor y se estableció que si se ejecutaba un proyecto de una determinada manera, ese promotor debía cumplir una serie de cosas, ¿no? Yo hasta ahí llego. Lo demás, si no tengo información, yo hablo de lo que tengo información, como siempre, ¿no? Que ya os digo, que no es ni ponerle pega ni nada, si simplemente no tenemos la información, consideramos que no es justo ni posicionarnos a favor ni posicionarnos en contra. ¿Algo más que decir de esto? Sí. Bueno, yo voy a poner mi problema que trasciende, yo pienso, lo que es la propia obra en sí, es las dificultades que tiene aquí la gente para construir y para reformar dentro del conjunto histórico artístico. Hemos incidido varias veces lo conveniente de la solicitud de una estrategia de protección y reforma interior, parece ser, por la información que tenemos, que hubo un proyecto inicial que ha sido denegado por cultura. Parece ser que es la cuestión. La cuestión es que no puede ser que nos encontremos un sitio en la plaza, en la mitad de la plaza, que se supone que Montefrío tiene mucho atractivo turístico, todo eso, que se encuentre aquello sin que la gente pueda disfrutar y pueda construir y tenga ahora que solicitar una modificación del proyecto. Entendemos que esto no es de recibo y lo que se ha convertido aquello es un criadero de ratas y ya que puede generar hasta un problema casi de salud pública, aquello abandonado. Y entonces, que este hombre haya tenido que cambiar el proyecto, supongo que será para intentar poder construir y edificar. Seguramente
y realizar el proyecto correspondiente. Es de suponer, porque la información, como bien ha dicho mi compañero, y nosotros tampoco tenemos mucha información al respecto. Sí, si bien lo que pasa es que lo que no puede ser es que estemos sometidos siempre a la Consejería de Cultura y a que lleguen y directamente pues la gente tenga muchísimos impedimentos para poder construir y edificar dentro del conjunto histórico-artístico como tenemos ahora, y tengamos la situación en mitad de la plaza, en un sitio estratégico, por la situación que nos encontramos de aquello en esa situación que se encuentra. Eso es lo que nosotros debemos de decir al respecto. Bueno, pues yo sí me permitir un poco por aclarar, porque con la falta de información, ya sabéis que cumplimos los plazos. Nosotros mismos es algo técnico que tiene que aprobar el arquitecto técnico, es un proyecto que presenta un privado, no del propio ayuntamiento, presenta un privado, lo apoyamos antes, este ayuntamiento lo aprobó antes porque era un proyecto anterior, desde que antes de que nosotros llegáramos, había un acuerdo amistoso entre la anterior alcaldesa y el vecino, que nosotros mantuvimos hasta que pudimos, porque Cultura lo echó para atrás. Lo hemos luchado y hemos ido allí para defender al vecino. Luego al vecino no le interesaba, puesto que no le salía la cuenta. Entonces por eso ha vuelto aquí, porque a ella, por lo que se le permitía, no le salía la cuenta económicamente. Tenía que cumplir la ley. Nosotros simplemente hemos estado al lado del vecino antes y ahora que quiere cambiarlo. Ahora quiere cambiar no un proyecto, él no ha presentado ningún proyecto, ha presentado que quiere que el solar se le quede como estaba antes. Ha pasado por los técnicos, nuestros técnicos han informado y se presenta para que se apruebe a obras públicas. El vecino ha ido viendo que lo que en un principio era viable, pues rentable no la es ahora, y ha cambiado, y lo apoyamos antes y lo apoyamos ahora. No tenemos información, tenemos la misma información que tenemos nosotros, un proyecto privado que tiene el visto bueno de un técnico, y ante un visto bueno de un técnico nosotros, además algo que quiere, que es petición suya, que no del ayuntamiento, pues nosotros simplemente estamos apoyándolo. Que antes había un acuerdo amistoso entre un ayuntamiento y un vecino que no servía para nada, que nosotros lo mantuvimos hasta que, como no se pudo aprobar, pues no lo pudo hacer, si no lo hubiera hecho el vecino. Pero simplemente eso era algo que era inviable, tanto económicamente como por cultura, que nunca llegó a aprobarlo. Y desde aquí hemos ido varias veces con el vecino a cultura, a obras públicas, hemos estado por todas las delegaciones para ver si podía tener una solución. Y ya el vecino ha visto pues, que él prefiere que para lo que se puede construir en este momento, según el sector que se ha puesto en el plan general, que estuvo en su momento en la exposición pública, pasó todos los trámites y él no puso ninguna objeción, pues prefiere que se cambie a como estaba, y simplemente eso es lo que se ha hecho. Así que no le veo nada más, simplemente que igual que lo apoyamos antes, lo hemos apoyado ahora, y que la decisión es cambiar o hacer una innovación sobre un sector que era ahí, porque es propiedad suya, que el vecino a nadie nos agrada que esté la situación como esté, desde que llegamos está así. Hemos obligado al vecino a limpiar en varias ocasiones, a tapar en varias ocasiones, y nosotros pues seremos los primeros que nos alegraremos en que se construya. Pero si al vecino no le interesa construir, porque quiere construir más de lo que se le permite, pues nosotros no podemos darle permiso. Tendrá que dárselo el que sea, porque económicamente no le sale rentable. Simplemente es eso. Lo que yo quería que se aclarara. Aquí no ha habido nada más que apoyo al vecino antes y ahora. Lo quiere cambiar, porque lo cambie porque es su propiedad y se lo van a permitir porque lo cambie a como estaba cuando era la casa antigua como era, y se quedará una vez que esté aprobado. Si no lo aprueban obras públicas, que se espera que sí, pues una vez que esté aprobado, pues se quedará como está y ya construirá lo que se le permita construir así. Y nada más. ¿Pasamos a la votación? Sí, me gustaría, si me lo permite, puntualizar para algo de información. Pero en realidad yo no tengo culpa que tú no vengas aquí. No. Y que Juan Antonio no haya venido a la comisión informativa. Subimos. Las comisiones informativas, pues son comisiones informativas, pero las comisiones informativas tienen, como si dijésemos, el tiempo que tienen. Esto tiene que quedar muy claro. Pero tú tienes la misma. Lo peor es que cuando dices eso parece que nosotros no estamos aportando información. Yo si me permite, te lo explico. Y probablemente si te lo explique, me entiendas y estemos hablando los dos en un momento. Nosotros cuando hablamos de información, yo cuando te estoy hablando de información de este proyecto en concreto, ahora habrá más puntos en lo que volveremos a tratar de información. Pero bueno, en este proyecto en concreto, lo único que te digo es decir, yo no entiendo, yo no sé, no puedo saber toda la evolución del proyecto porque yo sí sé, además hay un dato,
Lo que pasa es que yo creo que de alguna forma está defendiendo lo que yo digo. Es decir, si esto en el plano urbanístico estaba de otra manera, es porque en algún momento estaba de otra manera. Y si el plano urbanístico lo aprobaron, pues bueno, pues algún beneplácito o algunos cuidados, yo no voy a decir que estuviera aprobado al 100%, pero algo sí estaría. Yo entiendo perfectamente que está el casco histórico y que el casco histórico se sacó, por lo cual probablemente no se fuese al detalle de ese proyecto. Ese proyecto, tú lo sabes, igual que yo lo sé, estuvo en un tris de ejecutarse. O sea, que estuvo en un tris de ejecutarse. Eso es lo que decía el vecino. No, el vecino, yo te hablo del vecino y el promotor, el que iba a hacer la construcción. Pero bueno, que eso nunca lo sabremos, porque eso ya ha pasado. Pero a lo que yo me refiero en concreto con esta información, sí, es que, por ejemplo, fíjate, tan sencillo como si yo en vez de saber esto, pues el lunes, pues lo sé el lunes de la semana anterior. Que yo no lo sabía cuando pero yo no lo sabía. Bueno, pero si no lo sabes, eso no quiere decir que esté bien, está mal. Es decir, tú lo tienes que saber de pe a pa, hasta las tomas, y si no tú, el concejal de urbanismo. Yo confío en nuestros trabajadores, que cuando hay un tema que hay que llevar a pleno se lleve y tienen que aprobarlo. Nosotros no podemos incidir. Yo no, vale. Sí, el técnico le ha dado visto bueno y se trae a pleno, ya está. Tú sabes que este proyecto no es Eso es una muestra de que no estamos encima de los técnicos, simplemente tiene visto bueno. No hay que estar, no. Cuando se aprueba se trae. Para aprobar técnico se trae a pleno. Lleva el curso que tiene que llevar. Pero, a ver, este proyecto nace. No sirve el proyecto, cuando debe ser un cambio de innovación. Aunque ahí no se dice si la casa, si lo que se va a hacer, siempre presentar un proyecto. El proyecto vendrá ahora. Si a lo mejor, fíjate tú, bueno, si va a haber una modificación urbanística, Una modificación urbanística, una innovación. Ya tiene que haber. Si va a haber, es decir, esto estaba y ya no está, pero es que yo creo que vamos a avanzar en un debate y yo no quiero entrar ahí. Y además creo que este punto no merece tanta historia. Yo lo que sí quiero es que sepamos de dónde vienen las cosas, porque las cosas, algunas tienen menos historia y otras tienen más historia. Este proyecto nace de una... Yo he intentado explicarlo. Pero no vale decir que tenemos la información que no la tenemos por nuestra culpa. No he dicho eso, porque tú parece que no la tenemos por nuestra culpa. No la tenemos porque a lo mejor el proyecto es de una envergadura necesaria como para que tengamos una reunión con la gente de la oficina técnica y nos lo explique. Porque este proyecto, déjame que te lo explique, este proyecto nace de una denuncia de cultura en que se paraliza y entonces ahí hay un lío. Se articulan las formas, en fin, se buscan soluciones a vecinos, por supuesto. Si cada vez que haya un tema, tenía una reunión, pero vamos, yo te digo. No, pero lo que no puede ser reviento, lo que no puede ser es que nosotros vengamos a pleno, nos pronunciemos. Si tú el jueves que recibes la comisión informativa, que es el lunes, del jueves a este jueves son 7 días, le haces una llamada al técnico, te lo explica como lo ¿El técnico me lo explica? Vamos a dejarlo porque estamos hablando también del técnico que a lo mejor no me lo explica ni esperando los 7 meses. Porque vamos a dejarlo porque el no va. Y si no hablas con secretaría, que te lo Bueno, yo no he hablado de secretario. Esto es de oficina. Mandaría el tono, por favor. Bueno, el tono, pero no vale. Si aquí jugamos bien, y si no jugamos bien, pues si no jugamos bien, por lo menos permíteme, como concejal, que yo explique mi posición. Ya está, pero cuando yo explico mi posición no es para entrar en discusión con nada. Es decir, este proyecto no es como todos. Y de hecho, si fuera como todos, no vendría así. ¿Vale? Cuidado, que nosotros, para que algún vecino construya, pero si yo lo he dicho aquí, perfectamente que a Dani le tenemos que hacer un monumento, la plata, por supuesto. Y si consiguiésemos que este hombre construyese o el promotor o venda el solar y se consigue que se construya, perfecto, perfecto. Es más, vamos a votar. Sí, lo que queremos todos. Pero lo que sí es que sepamos de dónde vienen las cosas. Esto viene de donde viene y en un momento determinado viene la articulación. No había nada, había una ilusión de una persona. Yo creo que había, pero bueno. No había nada, él se creía que había y quiso ver que había algo, no había nada. Pasó por cultura, no se aprobó y luego ya su técnico lo que tenía que hacer no le salía a la cuenta económicamente y tampoco quiso. O sea, se vino abajo y él ha preferido ahora un cambio de modificación que le ha pedido él. Pasamos a la votación. Voto a favor de la aprobación inicial. ¿Contra? ¿Abstenciones? Modificación, el punto número 4, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de autotaxi. Paso la palabra al concejal. Actualmente la ordenanza fiscal que regula la licencia de taxi tiene un coste de 5 euros, entonces se propone por parte del
de este ayuntamiento la bonificación en un 75% en el caso que se trate de vehículos adaptados. ¿Algo que añadir al punto? Pues que nosotros en cuestiones normativas, bueno, pues ya tuvimos un poco el debate, surgió el tema por otros sitios, pero en concreto, para lo que se pide, para la medida que se pide, nosotros no vamos a dar. ¿Algo que añadir más? Sí. Bueno, nosotros también vamos a votar a favor. Pero también queremos matizar que consideramos conveniente que esta bonificación que puede afectar como máximo a 5 personas, porque son las 5 licencias que nos consta a las que tiene derecho la gente, pues hay otros impuestos que son más relevantes, como puede ser el ICIO, la plusvalía, o el impuesto de circulación y otros impuestos municipales, que lo que se ha hecho ha sido subir los impuestos correspondientes, y ahí no hay ningún tipo de bonificación en ese sentido. Y también considero que eso podría tener una mayor repercusión económica en los habitantes de Montefrío, esto que puede afectar a 5 personas como máximo. En fin, nosotros una bonificación, en este caso en pos de los minusválidos, pues nosotros tenemos que votar a favor. Sí, en cuanto a la licencia de taxis, sí sería conveniente, entendemos nosotros, que vigilásemos que las 5 licencias estuviesen en funcionamiento, que no se perdiesen en el tiempo, digamos, y se esté haciendo uso continuo de ellas, y si llega alguna persona que quiera solicitar una licencia, que esté libre y pueda solicitarla y pueda concederse. No, simplemente indicar, en hablar de la subida de impuestos, no se subieron ni subió impuestos de manera general. Desde el 2007, a consecuencia de un plan de ajuste que tuvimos, en el cual se nos obligaba aparte de recortar los gastos, enormemente se nos obligaba también a aumentar los ingresos. Desde el 2007 solamente hubo una subida del 5% del vehículo de motor, así que se ha tocado en estos 10 años. ¿Pasamos a la votación? ¿Voto a favor? El punto número 5 es el destino del superávit presupuestario del ejercicio 2016. Bueno, como se comentó en sesión informativa, a lo largo de estos años se ha conseguido un superávit. Esta cantidad en la actualidad asciende a 1.039.000 euros de superávit. Entonces, una vez que se cumple con el criterio que se tenga superávit, si además se dan otros requisitos, que son el primero, que el superávit sea mayor al que quede pendiente de pagar el préstamo ICO. Actualmente queda por pagar el préstamo ICO un total de 1.004.000 euros, por lo cual ese requisito lo cumplimos. Segundo, que la deuda no supere el 75% de los recursos ordinarios. También cumplimos con ese requisito. Y el tercer requisito sería que el ayuntamiento esté cumpliendo con el pago aprobado en menos de 30 días. Este requisito también lo estamos cumpliendo. Con lo cual eso nos da lugar a que parte de ese superávit que hasta ahora hemos llegado a generar aún se pueda utilizar en otro tipo de inversiones. La cuantía total del superávit que se puede disponer de la liquidación del año 2016 y el concepto de ingresos menos bajos se figura un superávit de 966.000 euros. De esos 966.000 euros que podíamos disponer de ellos, debemos destinar toda la cantidad que quede en pagos pendientes de aplicación de todos los años anteriores. Entonces se ha hecho un saneamiento de la contabilidad municipal. Desde el municipal había un total de 70.000 euros en pagos de aplicación, es una mayoría del año 2004 y 2005, ya lo tuvimos viendo en la comisión informativa. Por lo cual de esos 976.000 euros debemos de extraer los 70.000 euros de lo que había pendiente de la aplicación. A continuación debemos también hacer una amortización de préstamos que tengamos pendiente.
Teníamos pendiente el préstamo de camión que vimos en el pleno pasado, por lo cual se pidió un préstamo de 150.000 euros para el camión de la basura del pleno pasado. Se va a proceder a amortizar un préstamo por valor de 171.000 euros, con lo cual de esa suma total nos queda un remanente de 725.000 euros. Esos 725.000 euros son los que realmente, de los que realmente podemos disponer para la realización de inversiones sostenibles dentro de este criterio. Entonces, de las obras a realizar que se plantea por parte del Ayuntamiento, figuran las siguientes: ampliación del Parque Fuente Molina, remodelación del Parque Fuente Molina por valor de 295.000 euros, pavimentación de calle alta por valor de 143.000 euros, sendero peatonal fase 2 por valor de 115.000 euros, reparación de la piscina por valor de 41.000 euros, abastecimiento de agua en Lojilla por valor de 103.000 euros, punto de llenado de Cuba en calle Poeta Miguel Hernández por valor de 15.000 euros y saneamiento de calle Ánimas por valor de 12.000 euros. Todo ello suma un total de 725.000 euros del que podemos disponer con arreglo al superávit generado de todas las. ¿Algo que añadir? Bueno, pues ya salió el tema. Yo no tengo ganas de discutir. No tengo ganas. Y ya se lo comenté a Agustín, pero bueno, es verdad que hemos empezado hoy el pleno, al menos, yo voy a contar una anécdota. Y voy a intentar tomármelo en plan de humor o como sea, porque considero que es una de las situaciones más complicadas que me ha tocado vivir como concejal, y ya llevo unos cuantos años. Voy a contar una anécdota a ver si no me intento explicar, porque si no me explico luego se ofende el personal. Y esa no es mi idea. Hace ya muchos años íbamos a visitar un museo. Íbamos dos personas, un amigo mío y yo, íbamos andando. Y resulta que la puerta era en Lisboa. Y la puerta del museo tenía dos hojas, era de cristal y tenía dos hojas. Una hoja estaba abierta y la otra estaba cerrada. Íbamos uno al lado del otro. ¿Vale? Yo no me di cuenta que una hoja estaba cerrada porque el cristal estaba muy limpio. Y mi amigo tampoco se dio cuenta de eso, por supuesto. Yo pasé por mi lado de la puerta y él no pudo pasar por el otro lado de la puerta. Él pegó un talegazo que no vea, porque claro, la puerta estaba demasiado limpia y él no la vio. Y esto viene un poco a corroborar lo que venimos diciendo. Eso es vuestra transparencia. El cristal está muy limpio, tú me traes a mí aquí la obra y todo lo que tú quieras, pero me has puesto para que me pegue el cabezazo contra el cristal. Yo pienso, en mi opinión, puedo estar equivocado, pero creo que habría habido tiempo de comentarnos esto. Porque fijaos qué tontería, nos trajiste lo de la basura. Y es que yo creo que hasta lo aplaudimos, y votamos a favor. Llevo 7 años ya, por 6, este es el serio, que he votado a favor de los presupuestos siempre. Siempre. Mi partido, si hemos estado uno, si hemos estado dos. Hemos votado los presupuestos siempre. Sí que es verdad que el único que me lo agradeció alguna vez era Rafa. Ese es el único que me ha agradecido que votara los presupuestos. También es verdad que tuvimos una conversación que le dije, ¿qué hace tu partido cuando presenta el PP? Y él se reía y dice, yo y sí me lo agradeció. Esto no se puede hacer. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Sí, buenísimo. Sí. Me dejas que termine, a lo mejor me entiendo. ¿Por qué no se puede hacer? Primero, nosotros no hemos tenido oportunidad de hacer ninguna propuesta. Nosotros no hemos tenido oportunidad de hablar con ningún tipo de institución, ¿vale? Puede haber pocas, no lo sé, pero nosotros no hemos podido hablar con nadie para preguntarle cuáles eran sus necesidades. No hemos podido. Lo único que a lo largo de los años y de los plenos pues venimos reivindicando una serie de cosas que desde luego aquí no se han recogido. Aquí no se han recogido, por lo menos se han recogido. ¿Quiere decir esto que las obras que se van a cometer no sean necesarias? Por supuesto. Pero como yo le comentaba a Agustín en comisión informativa, cuando a mí me deja la calle alta sobre la mesa, René, tú sabes lo que supuso la calle alta bajo los sillones. Tú sí sabes lo que supuso la calle alta. Agustín creo que también, no sé. La calle alta supuso un dolor terrible para este pueblo, porque se cometió una obra de la forma que se cometió y reconóceme
que nosotros en aquel momento, en la oposición que estábamos, pues aunque estábamos gobernando, le apretamos duro. Yo ya no estoy en esa fase, ni tengo ganas de apretarle duro a nadie. Porque en el fondo, tú sabes la conclusión que llevo. El pueblo sigue para atrás y que es poco posible que en el fondo dejemos este tiempo. Pero, lo que no puedo, como concejal, cuando vengo aquí, es alegremente pues, tomar decisiones sobre cosas. Esto es como lo del cristal, esto es exactamente igual que lo del cristal. ¿Hay que arreglar la Callarta? A lo mejor hay 25.000 cosas que hay que arreglar. Y no la Callarta, a lo mejor la Callarta no necesita una obra de arquitranado, como se le vaya a hacer ahora, que ahora, hombre, pues creo yo que los técnicos mirarán el impacto, cómo juega eso cuando llevemos la Callarta a la plaza, que está bien entera. No lo sé, no tengo información. A lo mejor porque soy muy malo, no hago mi labor como concejal, no lo sé. Yo me acuesto tranquilo, pero bueno, también entiendo que pueda haber alguien que diga, pues ponte las pilas, y también puede llevar razón. Pero traer esto aquí de esta manera, como yo le dije a Agustín, porque yo normalmente, hombre, puedo tener muchos fallos, pero voy de cara. Traer las cosas así de esta manera, lo único que hace es generar un problema grave, porque, bueno, pues nosotros tenemos que posicionarnos, fíjate, no importa lo que hagamos, que esa es la pena, y no importa lo que hagamos, eso es lo malo que tiene la mayoría. Eso es lo malo que tiene la mayoría. Da igual que nosotros votemos en contra, que votemos a favor, que votemos lo que votemos. Se van a ejecutar la obra. El problema es que, fíjate tú, yo entiendo que tenéis una mayoría bastante amplia, pero esa mayoría impide que se escuche a la minoría. Minorías que realmente no son tan minorías, pero bueno, impide que se escuche a la minoría. Pero no solo eso, impide que se hagan aportaciones, porque a lo mejor de una tontería, porque claro, a lo mejor pensáis, bueno, pues esta gente de la oposición, por eso están en la oposición, porque son muy tontísimos, entonces no nos van a aportar nada. Pero es que no hemos tenido posibilidad de aportar nada, no lo sabíamos. Y si me hubiesen llamado, yo me hubiera puesto las pilas. Si a mí me decís, Juan de, mira, que va a pasar esto, pues yo hubiera venido, hubiera hablado. A lo mejor no aporto nada, a lo mejor no consigo nada, a lo mejor no sé nada, pero a lo mejor hubiera dicho algo que hubiera resultado interesante. Y respecto a si se debe o no se debe, hay criterios que yo considero que deberíais por lo menos haber sopesado. Sé un poco la respuesta que Agustín me va a hacer, ¿no? Porque ya no hay comisión informativa. Y yo, antes de que se haga esa respuesta, lo que sí digo es que cuando se le ha querido buscar solución a algo, y hablo de cuando un concepto es, ¿cómo se llama? Sostenible, inversión sostenible. Cuando se ha querido hacer que algo sea de inversión sostenible, se ha hecho. Se le ha dado vuelta, le hemos pedido un préstamo. A mí me sabe mal esto, porque esto, yo llevo ya muchos años de concejal, esto es la primera vez que se produce. Sí, es verdad. Es la primera vez que se produce. Y fíjate lo que te lo digo personalizado, pero bueno, lo digo a todo el equipo de gobierno porque considero que soy un equipo y que estáis todos. Yo lo digo con la mano en el corazón, fíjate lo que os digo. Y hacer esto de esta forma, para mí, si yo estuviera en vuestro sitio, diría, joder, esta gente no pinta una mona. Yo recuerdo cuando empezó la legislatura, que me decía Rafa, no me acuerdo bien de la expresión, él está ahí para corregirme. Su ilusión era hacer aportaciones, poner ideas sobre la mesa, traerlas. Yo sé que a lo mejor algunas veces metemos la pata, que nuestra labor de oposición, pues bueno, pues nos molesta o no lo hacemos bien, no lo sé. Pero yo creo que no hemos transmitido nunca, por lo menos desde el Partido Andalucista, no hemos transmitido nunca. Primero, que vayamos en contra de nada, y segundo, que no empujemos el carro que entendemos que es sumar a todo lo que habéis propuesto, a todo, a la cosa más pequeña que habéis propuesto. Es decir, yo el otro día, lo que más hablé en comisión informativa fueron propuestas en relación al área de Alfonso, y eran propuestas de mejora, intentando por todos los medios que una reunión que habíamos tenido aquí, a la que yo vengo, a las tantas de la noche que vengo yo solo, cuidado, crítica para el PP y para el PSOE. El PSOE no viene, y el PP tampoco, vengo yo. Bueno, vengo yo, sí, no viene, el PSOE no viene. El PSOE no viene, creo. El PSOE no viene. No viene. Viene Alfonso porque tiene que venir, pero es que debería venir un concejal del PSOE. Y a otras cosas a las que voy, sí vais. A otras cosas a las que voy, sí vais. 1, 2, 3 o los que hagan falta. Cuidado, que no es crítica.
Pero lo que te quiero decir, que yo siempre intento buscar aportaciones. Y ahora me traía a mí esto pleno aquí, y nosotros tenemos que posicionarnos sobre esto. Y tú has dicho la respuesta muy rápidamente. Es que estas obras no son necesarias. Pues claro que serán necesarias. Eso no lo he dicho, ¿no? Bueno, lo has comentado. Y va a empezar a hablar por ahí, que crees que son necesarias. Claro que son necesarias, claro que son necesarias. Yo no digo que no. Pero el problema es que nosotros no hemos podido aportar nada en absoluto. Nada. Y nada es nada. Es más, cuando hablas de esa información, fíjate que anécdota, qué tontería. Y yo ni siquiera de eso tengo papel. Agustino la leyó en el móvil. ¿Verdad? Agustino la leyó en el móvil. Hombre, de una lectura de Agustino en el móvil que yo noté lo que pude, que sí, también es verdad que yo me podía haber quedado aquí, haber cogido no, que la criatura se iba desesperado, que tenía como carrero, y podía haber venido al día siguiente. Bueno, al día siguiente no podría haber venido. Pero creo que no toca. Creo que a lo largo de los años que llevamos, yo hablo por mi grupo, por supuesto, que ve que hable por ellos, ¿no? Creo que no hemos ganado, a pulso. No creo que podáis buscar en ningún punto ni en ninguna grabación de las que hay en los plenos que nosotros hemos venido aquí a poner cortapisa a nada. Al 90% de las cosas que trae, el 90 no, al 99%. Si me parece que es la primera vez que nos vamos a tener hoy en un punto, o a lo mejor en algún otro. Siempre hemos votado que sí. Pero esto no, así no. Esta es la transparencia del cristal limpio. Ahora saldrá el papel y dirá, mira, aquí está la obra con los números y ahí está la oficina técnica. Eso no es así. Creo que no es así. Respecto a las necesidades, por decir algo, por poner un ejemplo, habría que haberse puesto las pilas. Las pilas es intentar convertir el dinero en algo más. ¿Cómo? Como habéis hecho en otras cosas, que es buscando administraciones que lo permitan, para pedir una ayuda y decir que yo tengo este dinero aquí, que se lo sumamos a lo tuyo. ¿Vale? Eso es por poner un ejemplo. No nos hemos sentado, porque nos podíamos haber sentado aquí las tardes que vosotros hubieseis querido, y haberlo estudiado. A ver dónde podíamos llamar, dónde podríamos tocar, a qué puerta, para decirle, tengo este dinero, qué proyecto tiene o qué proyecto saca, porque yo escucho por la radio proyectos que no estaban y que salen. El otro día escuchaba por la radio un proyecto en Jaén, avalado por la Junta de Andalucía, que no estaba escrito y salió. Pues eso es el trabajo que yo creo que tenemos que hacer. Cuidado, todos, yo no me escondo, si me llamé 20 veces voy a venir, pero esa es la forma, cuidado, esa es una. La otra es ver cuáles son las necesidades, porque si no esto va a pasar como el chiste del buzón, y le vamos a poner al pueblo 20 buzones, y nos van a decir un buzón, y ya no podemos más porque conocemos todo el chiste. Cuidado, quiere decir eso de las obras que cuando están aquí, además usted no lo dijo porque los técnicos han considerado que son necesarias, por supuesto. Yo no digo que no lo sé, pero hay más necesidades. Por poner un ejemplo, la calle de Alta a lo mejor no hay que acometerla como se pretende, ¿no? Porque con el presupuesto que hay, que es uno de los más altos, me temo que se va a cortar, me temo que vamos a tener, pues bueno, un periodo largo. Ojalá se quede muy bien y el uso que se le dé pues sea también muy bueno. Pero, lo vuelvo a decir, que nosotros llevamos a la gente al mirador del National Geographic. Y la parte izquierda del mirador del National Geographic, a lo mejor podríamos haber derramado unos eurillos aquí para esto. Cuidado, que no estoy metiéndome en otros proyectos, que desde mi partido, lo hemos dicho ya durante casi 20 años, que llevamos diciendo, incluso cuando hemos gobernado, no hemos podido, que yo sí reconozco que cuando me logró la voz de gobierno sin pertenecer a esas concejalías concretas, se avanzó mucho, en determinadas cosas. Hablo del tema urbanístico, y no se ha puesto un duro por urbanismo. Aquí se comprometió la gente, alguna, se comprometió al tema del famoso estudio del casco histórico y de no sé qué, nada. Lo veremos ahora en el punto de los presupuestos. Polígono. ¿Sabéis cuánto tardó el gerente de los espárragos, que vende nuestros espárragos? ¿Sabéis cuánto tardó en hacer las instalaciones que tiene Loja? 4 meses. ¿Sabéis qué pasa? Porque la manipulación de esos espárragos, eso se cogen aquí,
la gran parte de esa manipulación se hace allí. ¿Sabéis quién trabaja allí? Preguntados, yo si queréis os digo. Y por ahí va los tiros. Y luego después, por lo menos, fijaros, es como cuando ponemos los días de fiestas locales, por deferencia, y muchas veces nos ha pasado, yo lo reconozco como concejal, que le hemos preguntado a los empresarios qué día es, y ni ellos han conseguido decirnos, qué día querían. Pero hemos tenido la deferencia de coger el teléfono y llamar. Bueno, lo siento mucho, pero yo esa deferencia no lo vi. Y me habéis llamado, y me habéis dicho, ¿cuándo quieres venir? Pues mira, no puedo este día, pero cuando quiera. Usted me llama, Rey, tú me has llamado, yo voy. Ya voy, ya, no me dedico a esto, ¿eh? Yo no me dedico a esto. Esto es dedicarle tiempo de mi tiempo. Me dedico. Entonces, si jamás habéis encontrado Pachi, ven, y yo no he ido, para que esto no sale porque a mí el otro día en comisión informativa, y por eso estoy alargándome un poco en este mensaje, en este tiempo, bueno, pensad por el lado positivo que lo vamos a quitar de la parte del presupuesto. Pero yo considero que la obligación de todo el que estamos aquí, y hoy ha tomado posesión Paco de su cargo, es por lo menos decir lo que siente de verdad. Y yo siento que esto no son formas. Y no son formas porque yo por lo menos así lo vi. Leerme la obra en el móvil, bueno, y explicarla de esa manera, yo sé que en el fondo, pues bueno, pues el derecho que os da la mayoría a que vosotros hagáis las propuestas que queráis y las ejecutéis, pues estáis en vuestro pleno derecho de hacerlo y de ejecutarlas como sea. Pero así. ¿Partido Popular? Sí. Aquí lo que ha dicho mi compañero del Consejo Sectorial de Deportes, no me quedó constancia en su momento de la convocatoria y he podido ahora mirar el correo electrónico y se me quedó en spam. Por eso no acudí al Consejo Sectorial, que me hubiese gustado hoy. Me acabo de enterar hoy, he visto el correo y estaba en spam. Pero bueno, ha sido por eso. Hay tres. Sí, pero se lleva al correo electrónico y si en el correo electrónico no lo ves, pues sí te pediría que llamas a su si querías llamar por teléfono para próximas cosas. Bueno, mejor, porque siempre a nosotros nos gusta dar ideas y en eso estamos. Y al hilo también del tema de las ideas, pues a nosotros nos hubiese gustado también tener conocimiento de eso antes, como bien dice el compañero, porque nosotros podríamos haber, creo yo, apostado. Nosotros siempre también estamos en pos y lo hemos demostrado de colaborar, de ayudar y de hacer desde el momento en que empezamos aquí dijimos que íbamos a hacer una oposición constructiva y una oposición en el sentido del beneficio del pueblo y de esa situación. Entonces, como me sabe mal en ese sentido, pues porque aquí estamos también, no digo yo que las obras que hay aquí no tengan que realizarse, pero sí estamos hablando de cuestiones, de las tantas cuestiones que se pueden realizar, las obras que se pueden realizar, pues de prioridades. Podríamos haber enfocado y haber ayudado en este sentido para realizar el tema de hacer nuestras correspondientes aportaciones. A veces es que nos sentimos, yo al menos nos sentimos un poco ignorados en ese sentido, y es lo que tiene, como dice el compañero, la mayoría. Pero en fin, ya en relación con las obras, pues veo algunas cosas que me chocan un poco. El tema de la reparación de la piscina municipal, averiguando y hablando con los técnicos correspondientes, me comentan que se hizo una reforma en la piscina en el año 2010, que se gastó en su momento el dinero correspondiente y resulta que tan solo 7 años después pues, tenemos un proyecto de reparación de la piscina municipal de 41.000 euros.
está hablando con los técnicos y parece ser que hay fugas grandísimas de agua. Yo creo que en este caso, hombre, que en 7 años puede haber una responsabilidad de la constructora en ese sentido. Es que no puede ser que en 7 años se tenga que hacer una reforma de 40.000 euros. Es que sí, puede ser casi lo que es hacer prácticamente una piscina. Un disparate en este sentido. Y me gustaría haber enfocado ese tema, a ver si se le podría exigir las correspondientes responsabilidades en este sentido a la constructora correspondiente, porque claro, es que en 7 años que se tenga que hacer una reforma, una construcción, yo qué sé, me parece un poco tiempo, ¿no? Es lo que yo pienso. Y en relación al saneamiento de la calle Ánimas, en este sentido, pues también me consta que ha habido que hacer reparaciones en la red de abastecimiento, y creo que la responsable de la red de abastecimiento es Acciona, la cual tiene que tener su seguro correspondiente de responsabilidad civil. Entonces, quizás que tengamos nosotros que unas reparaciones, tener que soportarlas nosotros, cuando realmente, lo digo nosotros porque estoy hablando del dinero público, el dinero de todos los montefrieños, que quizás en este sentido sí se le puede repercutir al seguro correspondiente para que abone las cantidades oportunas, pues es conveniente. No dudo yo de la buena fe en este sentido, pero que claro, que es que estamos hablando del dinero de todos los montefrieños y a nosotros nos preocupa en ese sentido de dónde vaya destinado. Claro, esto a nosotros nos hubiese gustado tenerlo antes, poder haber realizado un análisis exhaustivo. Luego el proyecto, que como nosotros hemos pedido ya varias ocasiones, el problema que tenía el agua potable con Lojilla, claro, que nos hubiese gustado también hacer un estudio y a ver si esta es la obra necesaria para que Lojilla pueda tener agua potable, o con menos presupuesto pudiesen tener los habitantes de Lojilla poder tener agua para abastecerse. Entonces nosotros no hemos podido tampoco aportar nada en este sentido. Estamos hablando de 103.100.000 euros. No sé si se podría haber hecho algún sondeo allí en Lojilla para un pozo. Oye, que me parece genial y es lo necesario. No nos podemos permitir en los tiempos que estamos que no tengan abastecimiento de agua una población en concreto. Pero esos son matices que con más tiempo pues podíamos haber valorado. Otras cuestiones, nosotros tenemos también miles de ideas en las que se podía haber destinado el dinero. Quizás precisamente en un problema que tenemos en Montefrío con el tema de la fuga, en la mejora de la red de abastecimiento. ¿Empezamos entonces? Sí, mejoramos la red de abastecimiento, no estaba de acuerdo con la calle Ánimas. No, vamos a ver. Yo no quiero que se malinterprete y que diga. Yo me refiero a una rotura de la red de abastecimiento cuando se merece una rotura, y otra cosa es la mejora y el cambio de... ¿Hay una rotura en la calle Ánimas de eso? Sí, pues por eso mismo, si hay una rotura, hay una responsabilidad que en este caso no tienen por qué responder los... Estás pidiendo ahora que no podemos haber arreglado, invertir en abastecimiento. Yo lo que estoy diciendo es que se puede mejorar la red de abastecimiento. Pero no estoy hablando de roturas, yo estoy hablando de la red de abastecimiento, que es conveniente, no es contradictorio, todo lo contrario. ¿Le corresponde a Acciona? Lo que yo me refiero que le corresponde igualmente a Acciona. No, a Acciona lo que le corresponde es la reparación, no la modificación en este caso. Es que son cosas distintas, ¿me explico? Y bueno, no quiero tampoco estar en cuestiones técnicas, jurídicas y historias de estas, porque no merece la pena. Y ya está, en este sentido, pues eso, que me hubiese gustado poder haber decidido esto. Bueno, yo si me permití, cuando yo tú sabes que está creciendo mucho, me fui a con el ingeniero, pero
No, yo, por Permíteme lo que me... Yo no te tengo que permitir nada, eres tú. No, que es verdad que hemos trabajado juntos y que estamos, y me cuesta, pero permíteme que en este punto no me cabe nada más que felicitación. Entonces, lo que es bueno no se puede convertir en malo. Es de los momentos más satisfechos porque somos de los pocos ayuntamientos, de los poquísimos, que tenemos superávit y que además ese superávit lo podemos gastar en inversiones. Hemos estado mucho tiempo ahorrando para ello, por eso digo que yo creía que veníamos hoy aquí a felicitarnos porque es un bien para el pueblo, un bien que ha sido causa de un ahorro. Podemos estar de acuerdo más o menos en la obra, podemos estar de acuerdo más o menos, que desde ahora mismo, lo he dicho en muchos plenos, que estamos abiertos, que digáis proyectos para encajarlo en el momento que surja una inversión como esta, que ha surgido no desde hace un año, ha surgido hace poco cuando se han cerrado las cuentas y cuando se ha visto lo que se podía gastar. Ha surgido hace muy poquito. Pero lo que me refiero es que no nos confundamos, que estamos que estar contentos, que lo que está haciendo el Ayuntamiento hoy en pleno, yo los compañeros que conozco, a casi ninguno ha tenido un superávit para poder gastarlo en inversiones y pagar deuda, y seguir pagando deuda. Por eso digo que tenemos que felicitarnos todos. Y es algo muy bueno para el pueblo, son inversiones muy importantes que a lo mejor no van a ocurrir nunca más, porque para que se dé toda esta cobertura, ya le digo, me pasó un año muy complicado. O sea, que las cosas como son, que no habéis tenido la información, que puedo respetar todo lo que digáis, pero que es un momento muy importante el que hoy estamos disfrutando. Yo felicito a mi concejal de Economía, a mi interventor y a todos los trabajadores, porque si no ha sido por lo mal que se ha pasado estos años, a todas las concejalías, por todo lo que se ha chuchado estos años y por todo el trabajo que hay ahí, no hubiéramos llevado este superávit. Y lo felicito, no se lo he dicho nunca a José Antonio, pero lo felicito aquí, porque es verdad, porque pensaba que nunca iba a llegar. Poder gastarnos 700.000 euros en inversiones en Montefrío y seguir pagando deuda, y comprar un camión de la basura, pagarlo con el superávit, con el ahorro, por lo que es para que nos felicitemos, con Dios. Y tú sabes lo que es, pienso que sí, que las formas no se han hecho. Yo no creo que en el momento de explicar no haga lugar a más, es muy complicado las inversiones sostenibles que el término de inversión sostenible lo pone el gobierno, porque si no hubieran dado para gastar lo que nos da la gana, pues a lo mejor hubieran sido otras, pero no podían ser todas tampoco. Pero se ha hecho un trabajo muy importante, hemos llegado a tiempo de hacerlo ahora, porque si llegamos un poco más tarde se acaba el año y tampoco lo hubiéramos podido gastar. Por eso felicito por el trabajo que se ha hecho y nos felicito a todos los montefrieños, porque creo que es la primera vez que pasa así, porque no ha pasado nunca, porque nunca se ha hecho ese esfuerzo tan grande. Ya digo, no sé cuántos ayuntamientos de la provincia de Granada, no sé cuántos, pero estoy segura que muy poquitos pueden estar hoy diciendo que pueden gastar el dinero que han ahorrado estos años en su pueblo, y es de lo que más orgullosos nos sentimos, de que se pueda mejorar todo eso. Se ha trabajado en el agua de Orquilla, hemos hablado con los alcaldes de Medinilla, de Alcalá de Real, se ha trabajado por todos los medios para poder llevarla. La única que ha quedado ha sido ahí, y hemos tenido la suerte de poder, con inversiones sostenibles que encajan ahí, poder llevarla. Yo digo, pues respeto mucho, es que si no estáis de acuerdo con la forma, perdonadme por la afonía, por la forma intentaremos mejorar, pero un momento de alegría como este, yo, de verdad, que no lo voy a negar, me siento muy satisfecha y muy contenta. Ojalá lo tengamos en cuenta, que toda esa obra llegue a buen fin y que se haga con el mejor perjuicio para los vecinos, pero sí que todas ellas son peticiones de nuestros vecinos. Que se siguiera ampliando el sendero, que se ampliara el parque. La calle alta, no es más que salir a la calle para preguntar qué es un clamor. Es un clamor. Pues vamos a intentar mejorarlo, que nos podemos equivocar, porque también, pero que yo creo que no hemos hecho tan mal las cosas para ahora llegar a este momento y poder disfrutarlo, y quiero que lo disfrutéis con nosotros, porque es algo bueno para Montefrío. Si no os ha gustado, de verdad, intentaremos cambiar en el sentido de llamaros más, intentar que estéis más, pero ya te digo, tenéis la misma información que puede tener Agustín, que está trabajando, que puede tener Tomé, en esa disposición, pero los que estamos más liberados. No había más opciones. Y el tiempo ha sido muy reducido, y había que cumplir, y hemos dejado a los técnicos trabajar hasta en su casa, porque no daba tiempo a que llegáramos a tiempo, y no podíamos permitirnos el que por primera vez tuviéramos un superávit y pudiéramos gastarlo en inversiones y no se hiciera. Se han tenido que cumplir esos 3 requisitos que hablaba Agustín, que son muy difíciles de cumplir y se han cumplido. Por eso digo que yo creo que es un momento para felicitarnos. Acepto vuestras quejas de la mala información, pues acepto e intentaremos mejorarla, pero que yo creo que es un punto para que nos alegremos, para que nos felicitemos todos. Si me permite, por eso no vamos a ir, no vamos a ir. Nosotros no entendemos que seamos. Porque yo nunca he votado en contra de algo positivo para el pueblo, yo toda la oposición nunca he votado nada que sea bueno para el pueblo, que no te sale, porque es tu pueblo. Pero bueno, que una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Yo creo que, bueno, como he explicado bien cada una de las posturas, una cosa no quita la otra.
¿Pasamos a la votación? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 6, que es la segunda fase del superávit, aprobar la aprobación inicial de la modificación presupuestaria, modalidad de crédito extraordinario, que en definitiva, no tengo que pasar la palabra al consejero, en definitiva de tal forma, o sea, estas inversiones, meterlas en el presupuesto para poder llevarlo adelante. Podría ir en el mismo punto, pero es una aprobación de primero, darle forma legal en los presupuestos, modificarlos, puesto que no estaban a primeros de año, o sea, el año pasado, han sido honestos y modificarlos para poder llevar a cabo la inversión. Nada más. ¿Pasamos a la votación? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 7, que es la aprobación inicial del presupuesto general de la corporación, base de ejecución y plantilla del personal para el ejercicio 2018. Ahora sí le paso la palabra al consejero de Economía. Bueno, ya pasamos a ver el presupuesto, ya estuvimos viendo un poco en la comisión informativa. El presupuesto cumple con el compromiso de estabilidad presupuestaria, cumple con todos los requisitos que nos pone el Ministerio de Hacienda. Entonces, si os parece, pues pasamos a ir viendo un poco la partida de ingresos y de gastos que componen el presupuesto. Los ingresos de este presupuesto, la partida corresponde a 1.353.000 euros en el apartado de impuestos indirectos. En su mayoría vienen de la contribución, de los gastos de la construcción, del impuesto de vehículos. En cuanto a impuestos indirectos, la partida asciende a 64.700 euros, lo que viene en su mayoría del beneficio del impuesto de construcción y obras. Hay un apartado de tasa de precio público de otros ingresos que asciende a 387.000 euros. Aquí hay englobado una abanico bastante grande de ingresos derivados pues, desde la recogida de basura, utilización de la vía pública, difusión del suelo para suministro de telefonía y similares, y esa partida ascendería a 387.000 euros. El apartado de transferencias corrientes, las subvenciones que vienen de otras administraciones, este es el apartado fuerte que corresponde a un total de 2.910.000 euros. Este apartado está integrado con su mayoría por la participación en los tributos del Estado, la participación en los tributos de las comunidades autónomas, las subvenciones que provienen de otras administraciones, el tipo de la ley de la dependencia para atender el servicio de ayuda a domicilio, el tipo de subvenciones para atender el servicio de guardería municipal, cualquier tipo de subvenciones, todas las que vienen derivadas del programa de concertación con Diputación. El apartado de ingresos patrimoniales está incluido aquí por los distintos arrendamientos que tiene el Ayuntamiento, los ingresos de los distintos arrendamientos que tenemos. El apartado de la generación de inversiones reales, hay previsto el ingreso de en torno a 80.000 euros, hay 80.000 euros previstos de la generación de nuevos de la vivienda de vivienda, como se ha hecho otro año de la vivienda de lo que queda en el complejo. Capítulo de transferencia de capital de otras entidades a subvenciones de otras administraciones para el Ayuntamiento, vendrían en su mayoría del PCA, y además hay dos apartados a los que sí me quiero detener un poquito, que es la renovación del alumbrado público. Tenemos idea de la intención de sustituir el alumbrado del municipio por LED. Para ello se ha pedido una subvención del Ministerio de Ambiente. Esa subvención ascendería a un total de 317.740.000 euros, de los cuales
van subvencionados los oyentes, ¿vale? También está incluida aquí la sustitución de las dos carreras del colegio por un importe de 246.000 euros al tratarse de renovaciones de colegio, la subvención ascendería al 90%. Apartado de PFA de materiales. En cuanto a activos financieros, hay un apartado de 9.000 euros para anticipos de personal. Y en cuanto a pasivos financieros, os comenté ya la Comisión Informativa, se prevén unos ingresos derivados de un préstamo que serían 85.000 euros para la adquisición de una barredora y el proyecto hasta los 160.000 euros para la parte que tenemos que pagar nosotros en caso de que nos pidieran las subvenciones tanto del alumbrado público como de la caldera de los canales. El total de la partida hace que el presupuesto previsto de ingresos sea de 6.268.890 euros. En cuanto al apartado de gasto, vamos a pasar al apartado de gasto. Tenemos en primer lugar el capítulo 1, gasto de personal, tanto personal funcionario como laboral. El capítulo total de gasto personal de 2.975.000 euros. Seguimos estando por debajo de la media de los demás municipios en función de gastos de personal, el 44%. Gastos de bienes corrientes y servicios, que se estarían englobados de distintos gastos de conservación de jardines públicos, de conservación de vías, conservación de instalaciones deportivas, conservación de alumbrado público, en fin, todo lo que sea de los gastos de mantenimiento, de funcionamiento del propio municipio. Dentro de estos gastos, vuelvo a incidir relativamente con el tema de las subvenciones de alumbrado público, si no se pretende renovar. Uno de los motivos es porque actualmente el alumbrado público nos está costando el presupuesto que para el alumbrado público de 96.450 euros, eso es lo que está costando el alumbrado público en esos años anteriores. Con esta subvención se pretende reducir sensiblemente la partida de gasto del alumbrado público. Igual que el tema de la calefacción de la escuela. La calefacción de la escuela tiene unos costes anuales de 18.000 euros en gasoil, que al ser carrera de biomasa, pues pretendemos reducir sensiblemente, aparte de los beneficios para el medio ambiente, pretendemos reducir sensiblemente los gastos de calefacción. Ya está, gastos de funcionamiento de los restos de asuntos del ayuntamiento, gastos de turismo, gastos para feria de muestras, gastos de promoción turística, etcétera, desde ahí toda la relación. En total, la descripción del total de bienes corrientes y servicios por partida asciende a 1.482.000, solo 48.000 euros de gasto total de esa partida. En cuanto a gastos financieros, tenemos los intereses de préstamos, que son 50.000 euros, intereses de préstamos a corto plazo, que son 10.000 euros, gastos de formalización de préstamos 3.000, intereses de demora 3.000 y otros intereses financieros, que son 1.500. En cuanto a transferencias corrientes, que son los gastos de las subvenciones que se dan a otras entidades, ¿no? Los que hacemos sobre otras entidades, pues tenemos gastos de tratamiento de residuos por servicios sociales de zona, la parte que ponemos nosotros, el centro de la mujer, el consorcio del comité granadino, la parte que ponemos nosotros para la emergencia social de la que viene de la Junta de Andalucía, la ayuda de infancia, los programas de solidaridad, la subvención de la escuela de música. Aquí en el apartado de subvenciones me permitís que nos detengamos un poquito, puesto que una cierta mejora de la situación económica va a redundar en que se vaya aumentando un poco las subvenciones aquí en una serie de entidades. Entonces se aumenta la subvención a la escuela de música, a las distintas asociaciones también se aumenta la subvención, se pasa tanto al Club de Trail, a la Asociación Benica, a la Asociación de Bicicleta Iconova, al Modelo, al Fronteni, se le va a aumentar la asignación a 900 euros, la asignación del Club de Fútbol se queda en 11.100, la escuela de música de 14.500,
se incluye, según estuvimos viendo en la comisión educativa, se incluye también 900 euros para el técnico de mesa para el caso de que finalmente se pueda solucionar el problema ese que tenían. En el fondo de contingencias creado hay una partida de 38.000 euros, que este fondo de contingencias se prevé para afrontar en su momento la subida salarial que se establezca el gobierno tanto para los funcionarios como los laborales. Si la subida del 1, 1,5, 2%, lo que ya establece el gobierno, para eso es esa partida de fondo de contingencia. En cuanto a inversiones a las que se pretenden llevar a cabo por parte de este ayuntamiento, pues sería para el equipamiento de la Casa Juventud 2.500 euros, para maquinaria de obra 5.000 euros, para equipamiento informático 5.000 euros, el PFA ordinario 523.000 euros, materiales del PFA ordinario 240.000, renovación del alumbrado del público, ya metemos los carteles del mismo tiempo como ingresos, aquí se meten unos gastos de las 399.000 euros del gasto de alumbrado público, las 250.000 euros de la sustitución de la cartera del colegio. Se incluye también 10.000 euros para seguir haciendo unos cuantos nichos en el cementerio, gastos para libros para la biblioteca y la adquisición de la valedora que habíamos previsto antes por un valor de 85.000 euros. Se incluye igualmente los anticipos que hemos visto antes, 9.000 euros, pues aquí figuraría como gasto, la financiación, los anticipos para gastos de personal y una amortización del préstamo a largo plazo que por un total de 320.000 euros. Algo que decir al punto. Mayor. Bueno, me gustaría decir que la reunión que la FAB es que yo por lo único que hice pues preguntarte mis dudas, las cosas que me explicaste, lo que consideraba, aporté unas pequeñas cosas que consideraba, entiendo que un poco esta es la herramienta que tenéis para el día a día. Y una cosa que habría que destacar, igual que cuando destacaste en su momento que el margen de maniobra era pequeño, llevamos ya 3 años que el margen de maniobra era más pequeño. No por nada, sino porque, bueno, nosotros no fuisteis concejales en una legislatura en la que el primer año no es que fuera pequeño ni grande, era el que había. El segundo año era pequeño, el tercero era pequeño del pequeño y el cuarto era pequeño del pequeño. ¿Vale? Lo digo para que las cosas nos pongamos en su sitio todas. Y por suerte, y me congratulo, los concejales tienen medios, y tienen más medios que el año pasado para desarrollar su actividad, y tienen más medios que el año anterior para desarrollar su actividad. Y me congratulo, pero que igual que cuando decimos, y hombre, porque luego hay que hacer comparaciones con otros momentos, entonces pues por eso es bueno tirar de la historia, ¿vale? Por eso es bueno tirar de la historia. Nosotros no tuvimos esa oportunidad y hicimos muchas cosas con menos recursos. Pero bueno, una vez dicho eso, porque digo, por si se le olvida, no por nada, pero que vaya que salir. Luego la otra parte es que los ingresos vienen de donde vienen. Y, a ver, los ingresos no caen por la chimenea de los ayuntamientos, normalmente no tienen. Los ingresos vienen de la aportación de los ciudadanos. Y una parte grande, claro, la otra parte es de la aportación de los ciudadanos vía lo que nos tiene que dar el gobierno de turno, se llame Junta, se llame gobierno central, que también es nuestro, y porque que no se nos olvide, es también de lo que nosotros pagamos. Algunas veces lo único que hacen es que el dinero va para allá y la mala gestión hace que cuando venga para acá viene menos o no viene. Pero bueno, pero es lo que hay. Y también hay que poner las cosas en su sitio, ¿sí? Porque, pues bueno, Montefrío tiene sus cosas malas, andando el tema presupuestario, que es donde estamos ahora, y sus cosas buenas. El término municipal que tenemos es de los más grandes. Por lo cual, pues bueno, pues de alguna forma hay mucha repercusión, en fin, hay
viene derivada de eso. Pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Yo lo que sí voy a entrar un poco en justificar, pues, como siempre, nuestra protección. Agustín lo sabe. Yo entiendo perfectamente, como lo he dicho tantas y tantas veces, como repetiré tantas y tantas veces, bueno, tantas veces no, pero a lo que voy, de lo que repetiré es que es vuestra herramienta, que yo me siento con vosotros, que si veo algo que considero que no sé qué, que a mí no me suena, o que entiendo que a lo mejor no, pues bueno, pues puede haber alguna aportación mejor, pues así. Y así creo que debe ser nuestro trabajo. Así no tengo problema. Y tú lo sabes, Agustín, ya no sé cuántas veces nos hemos sentado y todas las partes. Lo que sí, de alguna forma, no me quiero hacer un repetitivo y tampoco me quiero alargar. Eso quiere decir que cuando nosotros votamos a favor de los presupuestos, estamos de acuerdo con el 100% de lo que se ejecuta en los presupuestos y cómo se ejecuta y de qué manera se ejecuta. Ya lo he dicho muchas veces. No. Sí, habría cosas que si tuviésemos, probablemente haríamos de otra forma. Otras no nos quedaría más remedio, porque vienen acotadas. Y muchas veces, pues tiene que ser así o así, y no hay otra. Pero me ha gustado una cosa que ha añadido, que ha dicho, como este año tenemos algo más de ingresos, vamos a poder tener más subvenciones. Bueno, pues apúntalo, te lo dejo sobre la mesa para el punto anterior, el de las inversiones sostenibles. Eso es a lo que yo me refería. Ya está, pero no quiero entrar en polémica, en debate, simplemente justificar nuestras actuaciones como cuestión, que es el control de vuestra gestión, ¿vale? Que es lo que decidió el pueblo en su momento, ¿vale? Dicho eso, sin alargarme más, vuelvo a lo de todos los años. ¿Está mal lo que se hace? ¿Está mal las inversiones que se plantean? ¿Está mal lo que de alguna manera vertebra lo que voy a hacer a lo largo de este año que viene? El trabajo de los técnicos, en lo que le toque, cuando a algún técnico el trabajo no le gusta, se lo digo. No pasa nada. Ya está, si no le gusta, porque se apunta a la lista y se mete aquí de político y me lo rebata aquí. Pero si no me gusta, pues se lo digo. En el fondo, volvemos a lo mismo, y yo siempre lo digo, año tras año. El termómetro está puesto, y no lo pongo yo, no lo pone el PA, no lo pone Pachi. El termómetro sabemos que lo tiene Pepe Cañete en el ordenador cuando le da el tipado de censo. Ese es el termómetro. El termómetro también medía temperaturas altas cuando nuestro grupo tuvo encomendada misión de gobierno, que no me voy a esconder de lo que me corresponde. Además, la obra de la piscina estábamos nosotros. Y por si sirve de algo, decirte que yo con el que hizo la piscina me peleé. Bueno, por dejar datos sobre la mesa. Que algunas veces hay que dejarlo porque cuando ya llevamos mucho tiempo, pues yo creo que cada uno tiene que, pues bueno, de alguna manera defender o poner las rayas en su rodilla, ¿vale? Ahí están los datos. La gente se va. Y yo eso no me lo invento. La gente se va. Y cuando hablamos de desarrollo, yo sé que la culpa no es vuestra. Y yo no voy a venir aquí a hacer una política barata, además tampoco lo necesito, porque, como podéis imaginar, mis aspiraciones políticas al pasar ahí de la perchinera esta se acaban, así que puedo decir lo que parezca. Y el desarrollo rural no existe, y no existe, no. Los proyectos no están. ¿Por culpa vuestra? No lo sé. Cuidado, que yo lo he dicho muchas veces, que quien gobierna en Andalucía se llama PSOE. Yo me gustaría de alguna manera no tener que decirlo eso así, pero es que se llama así. Y yo creo que con las perspectivas que hay, esto le va a adelantar a Franco, en el sentido de que el régimen va a ser más largo. Perdonad por la palabra régimen, ¿no? Simplemente yo estoy hablando de la cantidad de años, ¿vale? Pero los pueblos se mueren, ¿eh? Por la parte que os toque, es decir, cuando vayáis de las perchinaras para allá, los que vayáis, el pueblo se muere. Que lo que se plantea todos los años aquí me decís que, bueno, pues que estamos intentando que no se muera. Porque hay proyectos que vertebran esto y que no están. No los voy a repetir, porque no voy a entrar en discusiones de si sí, si no, de si vamos a poner el euro para el año que viene, si nada, pero no están. Y la gente se va. La gente se va. Me gustaría tragar mis palabras. A lo mejor el que viene me las trago y no sube el exceso. No me equivoco, ¿no? Pero no está en ese tema.
En la parte que os toca, considero que no está en esa estrategia. Probablemente porque también los gobiernos correspondientes, llámese Diputación, llámese Junta de Andalucía y llámese Gobierno Central, y llámese Europa. A lo mejor no están haciendo su deber, pero desde luego que nosotros, hombre, me puedo equivocar, pero tampoco estamos apostando mucho por ese desarrollo. Ese desarrollo significa que las personas de este pueblo tengan una oportunidad. Hombre, me puede decir, que sí, es que la tienen. No lo sé, yo puedo estar equivocado. Yo lo que veo es que la generación de puestos de trabajo, cuidado, no de lo que se plantea, cuidado, y es crítica al Estado, es decir, que yo no tengo que defender ni a uno ni a otro, crítica al Estado y crítica a la Junta. Sí, llevar una política en lo que tú lo que haces es dar un puesto de trabajo precario a una persona durante unos meses, eso no sirve para nada. Eso sirve lo único para crear más dependencia de esa persona de algo que no existe. Eso lo está manteniendo la Junta de Andalucía, y lo está manteniendo el Gobierno Central en sus competencias. Y aquí hay que inventarse otras cosas porque esas no nos sirven. Y porque esas, algunas veces lo que generan en la población, cuando hay una población necesitada, es que si tú le das a aquel y no le das a aquel, pasa lo que está pasando en Cataluña. Que al final ya no sé cómo van a arreglar el problema de los que sí con los que no. Que esa no es la solución. La solución es realmente que la gente, como he dicho yo muchas veces, no le damos los pescados, sino que le demos las cañas para que aprendan a pescar. Y de esa, hablo, por poner un ejemplo, no me voy a extender mucho, no voy a meter polígonos como todos los años, de esas cosas hay que intentar hacer algo más. ¿En qué sentido? ¿No? Pues, si queréis, aquí habrá que ver cómo se articula o de qué forma se articula alguna estrategia que implique que esto vaya para adelante. Porque, por ejemplo, subvenciones de agricultura penalizan el territorio como en el que estamos. Y que Olivar es pendiente, por la forma que tenemos, de la manera que estamos, penalizados. ¿Qué vamos a conseguir? Que el único recurso un poquillo, bueno, no sabemos si va a durar mucho, bueno, ya se esté cortando. Pero es que nosotros desde aquí no planteamos nada. ¿Y dónde está esa estrategia de desarrollo? ¿Dónde está? Yo no la veo. Hay un plan de desarrollo que está arriba. Tío, si no ha tirado el papel reciclado. De esas medidas que están en el papel escritas, yo no veo muchas. Cuidado. Y si veo que hay una parte social muy importante que año tras año sube, esa parte social, por la que por supuesto que no estoy en desacuerdo, pero que considero que hay que hacerla con mucha delicadeza. ¿Por qué? Ya lo planteé muchas veces. Porque los empleos se están generando, en sectores de servicios, lo que se llama el cuarto sector. Y nosotros como ayuntamiento no podemos estar interviniendo en el cuarto sector. ¿Por qué? Porque entonces estamos impidiendo que la empresa se desarrolle. Si hay un servicio que no podría estar cubriendo una empresa y tener a gente trabajando y dándole un sueldo, porque cuidado, me podéis decir, es que nosotros también se lo damos, pero es que la función de un ayuntamiento no es dar sueldo de una forma que no le estamos dando un futuro a esa persona, sino que esa persona lo que le estamos dando es un parche para un rato. Y por ahí eso creo que aún así he intentado explicar por la parte general y por la parte concreta en qué aspectos no comparto, pues de alguna manera para que no suene mal, no veo como vosotros esta forma de gestionar las cosas, vale. Pero por la otra parte, entiendo que son vuestros presupuestos, y que aquí no puedo decir que no se me ha informado y que no he tenido la oportunidad de contrastarlos con la persona que creo que tengo que contrastarlo, que José Juan también no lo explico lo que muchas gracias.
estado analizando un poco los presupuestos. Se faltan algunas medidas, como por ejemplo, no he encontrado por aquí un presupuesto para la consulta popular que se dijo que se iba a hacer aquí, que se aprobó por moción en relación a si se iba a poner un autobús hacia Loja o si iba a llegar a un acuerdo con el SAS para derivar a los pacientes a Alcalá la Real, por ejemplo. Y eso se aprobó aquí. Luego me ha resultado un tanto curioso que haya una reducción de la partida en tanto a ingresos del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Podría ser porque no se puede construir o directamente que están reduciéndose los ingresos. En definitiva, en este impuesto es porque entiendo yo que hay un déficit en el tema de la construcción en relación a lo que ya venimos diciendo, que la gente tiene dificultades para poder hacer reformas en el casco histórico, que tiene muchísimos problemas a la hora de poder construir y existen muchísimas trabas de la Consejería de Cultura, que pertenece en este caso al PSOE. Como dice mi compañero, no se está invirtiendo lo que se tiene que estar invirtiendo en temas de desarrollo. A mí me da pena porque, hombre, yo tengo cariño a mi pueblo y veo como poco a poco pues, se va viniendo abajo. La gente no tiene oportunidades aquí prácticamente. Yo recuerdo de mi quinta que ahora puedan estar aquí trabajando 4 o 5 personas.